Para crear productos en Fusion 360, primero necesitamos bocetarlos, incluso en el programa. Y al bocetarlo, necesitamos considerar restricciones que permitirán que nuestro boceto tome la mejor forma posible para poder realizar nuestro producto en 3D. Y hoy te enseño cómo. Vamos a crear. Ya estamos en nuestro entorno de Fusion y lo que vamos a hacer es a crear una pieza con un boceto para poder enseñarles las restricciones. Y voy a utilizar esta imagen que tengo aquí, que la he dejado en el Pinterest con el acceso al video. Entonces vamos a utilizar esta imagen. Esta es una pieza, aparentemente un abrelatas. Y aquí, a pesar de que no se note, tenemos varias restricciones en Fusion. Las restricciones nos permiten alinear el boceto. Entonces, así que voy a dejar esto por acá. Voy a reciclar el archivo del cubo, borré el cubo y lo que voy a hacer es la pieza. Y al final les enseño cómo renombrar el proyecto o el diseño al final del video. Entonces, en el entorno de diseño voy a ir a bocetos y me voy a posicionar en la parte de... Me gusta trabajar con el entorno 00, así que voy a crear este círculo, el círculo central primero. ¿Saben qué? Voy a poner la imagen en perspectiva. Voy a mover esto y voy a poner la imagen aquí y yo me voy a ocultar. Ok, y lo primero que voy a hacer es este círculo, mover un poco y mover un poco, círculo, la tecla C. ¿Y cuánto mide este círculo? El círculo que yo puedo ver mide 40 milímetros. 40 milímetros. Ahora, aquí a mi alrededor hay un círculo más grande que no se ve, pero ayuda a que aquí pueda hacerse las curvas que me llevan al lado derecho. Entonces yo voy a hacer un círculo y aquí voy a hacer otra restricción. La primera restricción es concéntrico, es decir, para aquellos círculos que se enfocan dentro del mismo centro, comparten dentro del centro. ¿Qué es lo que sucede aquí? Así que este círculo más grande mide 60. Y voy a utilizar otro truco que se llama tipo de línea online. Tenemos líneas continuas, que son estas que vemos aquí, y tenemos líneas discontinuas o líneas de construcción. La ventaja de tener estas líneas de construcción es que me permiten diseñar el boceto y cuando tenga el boceto listo, al momento de poder hacer mi 3D, estas líneas no se van a ver. Así como estas que no se ve, solo se ve la curva de aquí. Asimismo, me van a permitir crear esas líneas de construcción. Acá me dan forma o me hacen el esqueleto y no necesariamente se van a ver al momento del producto final. Asimismo, tenemos varias restricciones. Restricciones horizontales o verticales que me indican si la línea es completamente vertical o completamente horizontal. Coincidentes, es decir, que el punto se coincida con el punto de mi otro dibujo. Tangentes, iguales, paralelos, perpendiculares. Bloquear o desbloquear la línea porque no quiero que se mueva o interfiera con el diseño. Punto central, concéntrico, ya lo acabamos de ver. Colineal, la misma línea, simetría, curvaturas y polígonos. No todas se van a aplicar, eso depende del diseño. Así que ahorita tengo aquí la línea de esta figura y aquí ya tengo 48. Entonces voy a crear una línea recta de construcción desde aquí, desde el centro de la figura, con mis círculos, y si ven que sale una especie de figurita celeste abajo de la línea, esa es mi restricción de que esta línea es completamente horizontal. Mide 48 milímetros. Y aquí está. Este punto va a ser coincidente con el centro del círculo que tengo aquí. Este de aquí, que me está diciendo que este circulito mide 14 milímetros. Tengo dos medidas. La de aquí, que me indica la flecha, es 14, y la de acá afuera es un círculo más grande, mide 15. Voy a crear primero un pequeño. Entonces, aquí me está indicando esta línea de construcción, saco y se convierte en línea 14. Listo. Ok, ahora vamos a crear el otro círculo, que sí lo voy a hacer con línea de construcción. No, lo voy a hacer con línea normal, porque es un círculo que sí se va a ver. Mide 15. Creo que me confundí. Allá. Bien, 15. Ok, mide 15 de radio, es decir, el diámetro es 30. Ahí sería. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a unir el círculo externo con el círculo externo del lado derecho, desde este centro. ¿Cómo hago eso? Yo voy a hacer una línea de construcción, me voy a ubicar en cualquier punto y va a ser una línea de referencia. Cosa que esta línea es otra restricción que es simetría. Estoy dividiendo, aquí está, lo hice de otra manera, pero la simetría de este círculo. Ahora voy a unir estos puntos con esta línea acá. Aquí, ¿hacia dónde? Hacia acá. ¿Cómo me percato de esto? Son líneas tangenciales. Entonces, voy a quitar la línea de construcción y me voy a ubicar aquí. Lo hago a propósito porque voy a aplicar otra restricción que es tangente.
quiero que esta línea sea tangente a este círculo. ¿Sí ven? Esta línea es este círculo. Y ahí se me ve. Lo mismo con la otra. Se movió un poco mi línea de referencia, no importa en realidad, porque la línea se mueve y estaban unidas. Así que lo puedo hacer desde aquí hasta acá. Y para asegurarme que realmente sea una tangente, yo voy a aplicar mi restricción. Y queda así. Enter. Ahora, con esta herramienta de cortar, corto esto. Escape. Y voy viendo qué tal va quedando muy bien. Ahora aquí voy a quitar la línea de construcción y tengo esa primera parte. Ahora voy a la segunda parte. De aquí a acá hay 48. Ok. De este centro a este centro de acá hay 48. Me voy a guiar con esta medida. Voy a crear otra línea de construcción L para hacer la línea, la L, 48. 48 milímetros. Esos 48 milímetros son el centro de esto. Perdón, son el eje de simetría de esta figura que está. Ahora me está diciendo que de el centro del círculo que forma esta figura de abajo y acá el centro de arriba hay 55. Entonces me puedo guiar. Entonces estoy aquí y le voy acá. Y yo tengo un espacio de 55. Me puedo guiar con la línea de abajo también. Es lo que voy a hacer. De aquí a acá, 48. Y me aseguro de que mi línea sea tangente. Me está apareciendo estos iconos. Y estos iconos significan que yo estoy aplicando restricciones al boceto. Ahora, ¿cómo hago esta figura si no tengo referencias de medida aquí? Voy a utilizar el círculo. Si nos damos cuenta, esto es un círculo que se une con el punto de aquí. Es un círculo que comparten puntos. Y de aquí a acá hay 15, entonces significa que hay un círculo de 30 diámetros. Entonces, si yo sé que el radio de aquí a acá hay 15, significa que de aquí a acá también 15, de aquí a acá también 15 y así. Esa es una propiedad de los círculos. Entonces, yo voy a coger mi punto y 15, cargarlo. Y yo voy a asegurarme de que esto sea de construcción, porque no se debe ver. Así que este punto de acá es mi centro. Y voy a coger y voy a hacer mi círculo de 30. Aquí hay un círculo más concéntrico que me está diciendo que el radio es 7, entonces mide 14 de diámetro. Entonces, ya tengo esa medida. Ahora, desde la mitad trazo una línea que mide 55. Desde aquí, desde el centro hasta el otro centro es 55. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Desde aquí hasta el centro es 55. Y el punto de acá se convierte en otro centro. Voy a hacer el otro centro. Lo mismo. Los círculos, ¿no? Uno de 30. Y otro de 20. Ahora, esas líneas que yo veo tangentes a los círculos pequeños se van a unir. Así que, clic. Si ven ese círculo que aparece, esto nos está indicando que ya es tangente. A veces el programa lo hace de forma automática. Otras veces vamos a tener que hacerlo nosotros. Aquí ya es tangente, acá todavía no lo es, entonces aplico mi restricción. ¿Por qué es importante tener una restricción? Porque mi ojo no alcanza a ver todos los milímetros que pueden existir entre esta línea y esta línea. Acá se dan cuenta, si yo cerco, ahí hay un espacio. Y ahí se vuelve tangente. Entonces, como generalmente yo no voy a estar construyendo mi boceto de esta forma, sino que voy a estar construyendo mi boceto de esta forma, y me estoy diciendo que ya está constrained, que ya está restringido, así que no me debo preocupar. Las restricciones me ayudan a evitar errores, evitar y poder decir esto está realmente tangente, esto está realmente concéntrico, porque mi ojito se puede equivocar, como el de todos nosotros.
Ahora, me está diciendo que aquí hay una R5, es decir, un diámetro de 10. Justo aquí. Ok. Así que yo voy a hacer una línea y me la voy a pegar porque es una línea recta. Recta, bien recta. Entonces debe estar a 90 grados. O a 180 grados en este caso. Ok. Me voy a asegurar de que esta línea esté realmente vertical. Esté realmente horizontal. No lo está. No lo está. Está perpendicular. Otra vez. Ahí está. Ahí está realmente horizontal. Eso es lo que yo busco. Y en esto voy a hacer un círculo de 1 milímetro. Bueno, de 10. Aquí me está diciendo R5. Pues radio 5, diámetro 10. Y aquí voy a usar la tangente. Esto va a estar tangente a esto y esto va a estar tangente a esto. ¿Se dan cuenta? Ahora yo debo cortar. Con esta herramienta voy a cortar. Voy a cortar esto. Esto. Esto no, pero de adentro. De adentro, de adentro, esto también. Esto también. Esto también. Cortando. Creo que no es necesario. Esto de aquí. Creo que también. Creo que no me sale nada. Ok. Cuando yo estoy cortando, me dice que las restricciones van a ser removidas durante esta operación. Pero no importa que sean removidas porque ya están puestas. No estoy moviendo mi objeto, solo estoy cortando. Entonces no me tengo que preocupar. Finalizo el espejo y ya está. Ahora aquí me quedo con esto, pero hay una parte que es recta. ¿La podemos arreglar? Sí. Esto es la mitad. De la mitad para abajo está lo recto y se une con lo curvo. Ok, entonces esto está muy mal. Otra vez. Editar. Ok, la línea recta está acá. De la mitad, desde aquí más o menos, para abajo. Eso, ahí. Ok. Esto no está ahí. Desde ahí viene el círculo de 10 milímetros. Y voy a aplicar la tangente. Esto aquí. Esto acá. Ahí sí. Enter. Y vuelvo a cortar. Corto esto. Corto esto. Listo. Y ahí sí. Ahí me voy a cortar esto. De clic para eliminarla. Vuelvo a editar el boceto. Ahí quedó. Qué belleza. Ok, y si quiero hacer el diseño, simplemente extruir y le voy a dar un grosor de 5 milímetros. Y ya está.
Así, las restricciones nos ayudan perfectamente a poder diseñar a medida nuestro producto. Control S para guardar, y les dije que les iba a enseñar a cambiar el nombre, así que me voy a donde lo guardé, que lo tengo guardado en mi proyecto curso básico de Fusion. Rename, y voy a poner aquí boceto y restricción. Y ya está. Y listo. Conforme vayamos viendo los demás temas, vamos a aprender a crear productos más complejos y a usar las restricciones casi en la mayoría de las veces. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.